Hola, estoy aquí de vuelta. Ustedes se preguntarán que por qué dejo a los Zorrolivers, a los Pepe fans o a las juventudes zorropepistas sin video durante prácticamente un año. Que pues, mano, no seas sapo, lloré cuando saco video, uy. Ahora por sapo de castigo les voy a poner a escucharme hablar durante un siglo sobre el urbanismo colombiano y darles la bienvenida a una nueva sección del canal llamada Berraco Urbanismo. A lo largo de los videos ya verán por qué la llamé así, pero comencemos con esta vuelta. Si usted vive en Bogotá, es posible que el tráfico en nuestra amada y adorada ciudad capital es algo que nos acerca en cierto modo a nosotros los ciudadanos a entender cómo funciona el urbanismo en mayor o menor medida. Y es que es algo de todos los días. Les juro que es de las cosas más cansonas no solo de Bogotá, sino de las ciudades colombianas, ya sean grandes o medianas en general. Recuerdo que cuando vivía en un pueblo en la sabana escuchaba a mi abuela decir que estuvo en un trancón 3 horas y yo no le creía una verga. Hasta que el mismo día que me mudé a Bogotá me chupé severo trancón en la entrada por la calle 13 y en la 68, una vaina brutal, que es cuando uno recuesta la cabeza en la ventana de la flota y se vuelve internamente un mar de pensamientos, como el qué pasó con el señor Toronjo. Ese trancón tan paila llegó a despertar algo de interés en mí sobre el urbanismo y la arquitectura, ya que en mi mente tiene sentido que esas sean las razones por las cuales estaba mamando trancón, y estaba algo acertado. Y después de estar posiblemente un año interesado en estos tópicos, ahora les traigo un video enfocado totalmente al urbanismo y la arquitectura de Colombia, ya que siento que es pertinente porque Dios mío, ciudades colombianas no hay dos, todas son únicas, pero al mismo tiempo parece que hubiera una forma colombiana de hacer las cosas, que se me hace bastante interesante y para ello debemos de empezar hablando de una básica. Cuando ustedes salgan del tercer mundo, tal y como yo lo hice hace como 2 años, y se den cuenta de que solo en Colombia tanto las calles, como los andenes, como los edificios, como los caños, como la gente está hecha de ladrillo rojo, se van a dar cuenta de la magnitud o lo extendido que está el uso de este material en Colombia. Esto se debe a que así como en Gringolandia las casas son de madera porque literalmente viven entre bosques y abunda la madera, en Colombia las ladrilleras son una de las cosas que más abundan, y el ladrillo es muy barato y bastante bueno para edificar. Hay estudios que muestran que una casa de ladrillo puede durar literalmente hasta 100 años sin mantenimiento. Pueblos abandonados desde hace años tales como Sativa Viejo muestran que el ladrillo puede resistir décadas enteras como si nada. A esto le sumo también que usamos el ladrillo ya que los españoles lo usaron en sus primeras edificaciones aquí. Un ejemplo claro son las paredes de la Catedral Primada de Colombia. Creo que además una de las razones más importantes realmente es que es por gusto arquitectónico, lo que nos demuestra que si en los países desarrollados hacen arte con el acero o el concreto, en Colombia se puede hacer arte con el ladrillo, creando patrones en edificaciones que son simplemente hermosos a la vista. De hecho, la Biblioteca Virgilio Barco es de mis edificios favoritos de Colombia. Además, el uso del ladrillo rojo en andenes y algunas veces en calles es bastante bueno, ya que ayuda a que el agua que caiga cuando llueve termine donde debe terminar, en riachuelos subterráneos. Y aunque hablo como si los ladrillos rojos estuvieran extendidos por toda Colombia, siento que más específicamente en la región andina es así, y no en toda de hecho. Las zonas más calurosas de esta parecen hacer otra cosa con el ladrillo. Y es que he visto en otras partes de Colombia que, aunque sí se usa ladrillo en construcciones, este mismo se cubre para darle más estética a la obra o repeler el calor. Vamos por ejemplo a Neiva, en el Huila. Si vemos, muchas ciudades de tierra caliente, aunque tienen edificios altos, esto no se les nota que tienen ladrillo, comparando con Medallo Mor, por ejemplo. Bueno, aunque aquí hay como un culo, ya que en Neiva se nota que la catedral es de ladrillo rojo. Pero las zonas periféricas en las cuales la ciudad ha empezado a crecer de manera vertical nos muestran un patrón en el que los edificios y casas son cubiertos para que no se le vean los ladrillos. Es raro ver casas en Neiva a las cuales se les note que están hechas de ladrillo rojo. Usualmente a estas construcciones se les pinta de blanco también. Y no solo en Neiva, sino que, por poner otros ejemplos, en la costa podemos hablar de Cartagena. Allá es exagerada la cantidad de edificios blancos. De modo que si alguien le pregunta cómo llegar a tal hotel de Boca Grande y usted le contesta, da, pero tú pasas ese edificio blanco allí, vuelta para la izquierda y ahí, es como echarle la madre al que preguntó. Aparte de eso, los andenes dejan de ser de ladrillos rojos a concreto. Como comparación, ponemos el Parque de los Periodistas de Bogotá y el Malecón de Neiva, donde se encuentra el monumento a los periodistas y a la Gaitana respectivamente. Vemos que aunque ambos son espacios públicos en los que lo principal es el monumento que hay,
cambio el material que se usa en el suelo, aunque terminen cumpliendo con el mismo propósito, pero ajustados para ser más estéticos con el ambiente. Este último material, el concreto, es por así decirlo el ladrillo rojo de los sitios calurosos de Colombia, porque se vuelve común encontrar casas que solamente están cubiertas por concreto o con ladrillos de concreto y ya, reflejándose esto por ejemplo en el aeropuerto Benito Salas de Neiva. Aún así, en las plazas principales de pueblos como Villavieja y Dorada, la plaza principal está hecha de losas que recuerdan al ladrillo rojo. También es común que el ladrillo rojo se use en infraestructuras como hospitales, colegios, terminales de transporte, las oficinas de cómoda y estadios. Y hablando de estadios, recuerden que el pelmazo del alcalde de Neiva comparó al Movistar Arena con el Plaza Salcid. Marica, que es caro. Los elefantes blancos, como el estadio de Neiva, hacen parte de esta arquitectura marca país. Hay otros sitios de Colombia en el que el material de construcción cambia por completo también, y esto es tanto en el Pacífico colombiano como en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en los cuales la población afro y raizal construyen usualmente con madera sus casas. Es tan así que ambas formas de hacer casas son consideradas propias de esas regiones y un patrimonio cultural de Colombia, aunque como tal en las demás partes de Colombia las casas de madera son vistas como casas de pobres, con la pequeña excepción del corregimiento del Encano en Nariño. Allá sí son muy play esas casas de madera, weón. No como en Vallasolano, maricos. Aunque pues sí, como tal las casas de madera sí son de muy baja calidad si se les compara con las de ladrillo, como ya vimos anteriormente. Pero no dejan de ser otra de las peculiaridades de nuestro país. Creo que hay tres movimientos arquitectónicos que quiero destacar que en particular son importantes para mí como bogotano, puesto que hacen parte de la forma en la que veo la ciudad y la asocio a una identidad. Además que Bogotá es Bogotá y el resto es monte y guerrilla. Estos movimientos serían un tipo de arquitectura neotudor criolla, por así decirlo, el brutalismo, que este último movimiento voy a resaltar a Rogelio Salmona, y el icónico estilo neoclásico, también llamado estilo republicano. Bueno, voy a comenzar hablando del estilo neotudor o el tan llamado en Bogotá estilo inglés, puesto que las casas recuerdan a Londres, y de hecho es que la influencia viene de allá, y verán, realmente Colombia no es un país con bastante influencia inglesa comparado por ejemplo con otros vecinos de la región. Claro que se tienen personas de ascendencia británica que son famosas, tales como Falcao, Jorge Isaacs o Jaime Batemán Cayón. Y aún así, más allá de eso, no se puede hablar de un arquitecto inglés que trajera ese estilo de vivienda a Colombia, pero sí se puede hablar de un presidente y una empresa de ladrillos que tuvieron mucho que ver. Aunque siento que es un mito, igual es una forma algo razonable de explicar el motivo por el cual en Bogotá existe esta arquitectura, y es que al expresidente López Pumarejo le gustaba. Aunque raramente se nos llega a hablar cosas sobre este expresidente en los colegios o en la cotidianidad, una de las cosas que más se sabe de él es que sentía una gran admiración por el Reino Unido, puesto que allá fue donde se educó y él mismo moriría en Londres a la edad de 73 años. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX empiezan a crecer el número de empresas ladrilleras habiendo dos grandes competidoras, siendo estas Ladrillos Calvo y Ladrillos Moore. Aunque en su tiempo Ladrillos Calvo era superior en tamaño y ventas, Ladrillos Moore empezaría a crecer rápidamente al esta empresa ser prácticamente la que construía todo el alcantarillado de Bogotá. Pero lo que le haría ganar su mención aquí sería que en un intento de seguirle sacando ventaja a Ladrillos Calvo, Ladrillos Moore le propuso a López Pumarejo la construcción de este tipo de casas en Bogotá, a lo cual el expresidente aceptó. Esto fue lo que le dio el boom a este tipo de casas en la ciudad. Estas casas hoy en día se encuentran más que todo en la localidad de Teusaquillo y en algunas partes de Chapinero, siendo los barrios La Magdalena, La Merced, Quinta Camacho, El Nogal, El Retiro y Bellavista de los barrios con mayor concentración de estas casas. Lastimosamente, varios estudios hechos tanto por el distrito como por otros entes han informado que se han llegado a demoler entre 600 y 1500 de estas casas, representando una pérdida progresiva de un importante patrimonio arquitectónico único de Bogotá. Y ahora hablamos de la que es para mí la corriente arquitectónica más común de la ciudad y la que le causa un conflicto interno a muchos respecto a si les gusta o no, el brutalismo, que también es una corriente arquitectónica que nace en Inglaterra y que se va expandiendo por Europa, llegando a Francia y llegando a uno de los arquitectos más reconocidos del mundo, Le Corbusier. Podemos tener muchas quejas respecto a Le Corbusier, como que es muy fumado, que es algo rarito al querer meter a todos en viviendas uniformes para que no haya diferencias entre nadie y así reflejar la supuesta modernidad,
que literalmente deja espacios desocupados porque sí, o que de ser por él, que le tiraran una bomba nuclear a todas las ciudades para reconstruirla con sus torres de apartamentos que parecen sacadas de donde vive Rey Ayanami de Evangelion. Curiosamente, gracias al guión, una ciudad a la que no le tiraron una bomba nuclear pero sí la dejaron vuelta a mierda fue Bogotá, después del Bogotazo. Acá entra Rogelio Salmona, quien era un inmigrante de Francia, y al ver la situación dice como que Monsoir, se prendió esta vuelta. Es así cuando se vuelve a Francia por un rato y se pone a trabajar con Le Corbusier en el taller 35 de la calle Sevres. Allí Salmona se enriquecería de la arquitectura brutalista y en su vuelta a Bogotá hace que ésta se vuelva su sello personal. Salmona desarrolla su propia percepción del brutalismo al tener en su cabeza que este es propenso a fallar en cuanto se refiere a su integración con el entorno, con la cultura y con la sociedad, por lo que su mayor preocupación era cómo introducir de una manera sistemática y casi inconsciente este estilo en la arquitectura colombiana sin ser como simplemente poner el chimbo en la mesa y dejar que todos lo admiren. A él le extrañaba la falta de arraigo de la arquitectura brutalista hacia la historia y cultura del país, ya que para Salmona cada quien puede tener su propia definición de arquitectura, claro, pero para este la arquitectura es más que un simple y tonto significado de diccionario, por lo cual la entiende como la influencia entre la geografía y la historia, donde ambos factores son decisivos para crear una obra que no rompa la estética. La arquitectura es una labor que se presta para el servicio de las personas y se hace a partir del lugar donde se trabaja el proyecto. En la arquitectura confluyen componentes espaciales, sociales, políticos y a su vez universales, y por lo tanto se convierte en una respuesta a todo lo anterior y el reflejo y la evolución de la historia de una región y de un país. Así es como nace el brutalismo de Rogelio Salmona, el cual en especial es hermoso. De él se destacan obras tales como la Biblioteca Virgilio Barco, biblioteca que es simplemente brutal. Aparte de sus sistemas de rampas, su forma de caracol y sus espejos de agua, sus techos están cubiertos por baldosas cerámicas que evocan las ánforas de la cultura precolombina quimbaya, lo que hace al edificio un icono de la ciudad. Otras obras pueden ser las torres del parque, las cuales recuerdan a jardines colgantes que se mezclan perfectamente con la arquitectura de la Plaza de Toros de Santa María, aunque ambas edificaciones tengan casi 40 años de diferencia. O también el eje ambiental. Literalmente Salmona diseñó de cero una de las avenidas más icónicas de Bogotá y ayudó a darle un aire único al centro de la ciudad. No sé qué sería del centro sin esos espejos de agua que hacen honor al río San Agustín que fluye por medio de canales debajo de la avenida. Además, destacó el Archivo General de la Nación, el Mambo, el edificio de posgrados de Ciencias Humanas de la Nacho, edificio que claramente se asemeja a la Biblioteca Virgilio Barco, o el conjunto residencial Jesús María Marulanda, que se manda unas vives de fondo de portada del álbum de música neo-post-punk minimalista ex-soviética tenaz. Y en otras ciudades cuenta con obras tales como el Museo Quimbaya, en Armenia, el Centro Cultural de Moravia, en Medellín, o el Centro Cultural de Cali. Esas serían algunas obras, pero su legado en la arquitectura colombiana es gigante. Las torres del Parque Central Bavaria parecen hasta un homenaje a su arquitectura. Y en este instante paso a hablar sobre el estilo republicano que, Dios mío, si Bogotá tiene mucho de este, y ahora viene un datico coctelero. Y es que si ustedes han escuchado que Ahuecotá, esa ciudad en la que los pedagogos reeducativos se roban volquetas, en las que a la gente le gusta la adrenalina, o en la que las personas tienen la forma definitiva de ponerse un tapabocas, le han llamado la Atenas suramericana, es por algo. Y no es por la gran formación de sus ciudadanos, aunque bueno, los cachacos sí eran unos pupilos, carachas. Pero a lo que quiero ir rápidamente es que a Bogotá se le dice la Atenas suramericana porque aparte de que cuenta con una gran variedad de establecimientos tales como museos, teatros y bibliotecas que alentan el intelecto, a esto se le suma la arquitectura republicana abundante en la ciudad, que a la gente le hacía recordar a Atenas, pero no la Atenas de hoy en día, sino la de la época de la antigua Grecia. Hay razones por las que Bogotá tiene muchos de estos edificios y es obviamente porque es la capital. Prácticamente en todas las capitales de las Américas hay una edificación importante con este estilo. En el caso bogotano tenemos el mismísimo Palacio de Nariño, el edificio del Congreso, el Palacio de San Francisco, el Teatro Colón, la Catedral Primada de Colombia o la Estación de la Sabana. Esos son algunos ejemplos que se me ocurren. Saliendo de la capital, para que no me digan rolo cacorro, destaco también el interés que hay en Barranquilla por la arquitectura Art Deco. Creo que es la ciudad colombiana que más tiene estos edificios, aunque no están tan bien conservados.
De Medellín destacó la llamada arquitectura contemporánea y su máximo exponente, Giancarlo Massanti. Este man es mi segundo arquitecto favorito de Colombia, y es que obras tales como el Orquideorama del Jardín Botánico, el Centro Internacional de Convenciones, el Coliseo Iván de Bedut, la Biblioteca España y el Parque Biblioteca León de Grave son obras que destacan en el resto de la ciudad. Y otras de este estilo, tales como el edificio inteligente de EPM, el edificio Plaza de la Libertad, la Dirección General de Bancolombia y el Parque Explora, son construcciones que al sumarse dan al clavo con una estética paisa que mezcla esta arquitectura contemporánea con el brutalismo del ladrillo de Medellín. Del resto de ciudades se puede destacar de cierta forma también la arquitectura colonial bien conservada. Sitios como Popayán, Cartagena y Tunja son expertos en eso. Y bueno, ahora que ya hablamos un tanto de la forma en la que se ven los edificios y que ustedes ya vieron cómo me emociona hablar de esto, podemos hablar de cómo es que los colombianos construyen sus ciudades. Creo que si tuviera que resumir rápido sería: planeo lo macro, ustedes hagan lo que se les da la gana con lo micro, bicis, BRT, metrocables, árboles, 1 millón de personas por centímetro cuadrado y conjuntos habitacionales. Muchos conjuntos habitacionales. Pero de nada me sirve resumir esto rápido porque ustedes no me van a entender un bledo. Así que empezamos hablando de la unidad básica de una ciudad, su trazado. Y empecemos hablando de dónde surgen las ciudades, pueblos y municipios de Colombia. La plaza con iglesia y alcaldía, y una retícula cuadrada en el centro. Ahora mismo, si ustedes son extranjeros dirán: che, pero si eso no es solo de Colombia, mira, Buenos Aires y Rosario también son así, boludo. Sí, puta la weá, mano, inteiro e Santiago também así, pô, weón. Sim, cale-se, cara. Mesmo as cidades brasileiras como Fortaleza o centro quadrado. Desde que o roubamos naquela partida da Copa do Mundo de 2014, os colombianos consideramos especiais, kkkk. Y ante eso yo les voy a decir que pues yo no dije que eso fuera solamente de Colombia. De hecho, los diseños en cuadrícula para ciudades son de lo más común del mundo. Si es que hay registros que datan de la antigua Grecia hablando ya de poblaciones con este tipo de planeamiento. Pero pues centrándome en Colombia, curiosamente vemos que no todas las urbes del país siguen esto. Si hablamos de las 5 ciudades más viejas de Colombia, hay 3 que siguen las llamadas leyes de Indias. Estas fueron unas leyes urbanísticas que se promulgaron en el siglo XVI para tener más orden en las villas que se fundaron, lo que se resume en la explicación del porqué de la forma de la Plaza de Bolívar y la Candelaria. Hay ciudades que hoy en día son bastante importantes en Colombia, pero no siguen las leyes o están en la línea entre sí o no, tales como Barranca Bermeja, Barranquilla, San Andrés Isla, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Medellín. Pues dejemos con que sí. Mencionando lo anterior, también nos damos cuenta de un patrón, y es que las ciudades andinas sí que suelen seguir una cuadrícula, mientras que las de la costa no, a excepción de Montería y Valledupar, siendo Sincelejo un caso extremo de desacato, porque es que en serio que parece un trazado de plato roto. De las ciudades andinas rescató mucho el uso de la cuadrícula hasta donde la geografía dejase. Es así como vemos que ciudades como Manizales, Armenia y Pereira literalmente tienen una parte muy grande de su centro con trazado en cuadrícula, y su restante en... sí. Ahora mismo voy a andar pasando trazados de pueblos normalmente del Altiplano, Antioquia y el Viejo Caldas, porque es en toda esta zona en donde es literal un delito que los pueblos no tengan cuadrícula. Y Valledupar. Siento que Valledupar es de las ciudades mejor planificadas de Colombia. Literalmente todas sus calles son rectas y la mayoría forma manzanas en forma de cuadrados o rectángulos. Lastimosamente carece de alguna variante o circunvalar. Ya que hablamos entonces de la forma básica de un pueblo, después vemos algo que es muy recurrente en el urbanismo colombiano, que es que a la primera expansión de la cuadrícula se dañe o tenga modificaciones por alguna peculiaridad geográfica. Esto pasa en varios sitios como Bogotá, con el antiguo río San Agustín. Hoy en día fluye por debajo de la avenida Jiménez, pero es obvio que esto raya con la cuadrícula que se iba llevando. O en Cali, en donde el río homónimo también detiene la cuadrícula. Hay otros casos en los que la propia ciudad en su crecimiento deja de seguir esta cuadrícula, como lo que vienen siendo los casos de Palmira y Cúcuta, por ejemplo. Algo que suele pasar después del crecimiento del centro es que se hace una avenida o que atraviese cerca el centro o que lo rodee por completo, como por ejemplo en Medellín, donde las avenidas San Juan, Oriental y del Ferrocarril forman una circunvalación total del centro, o como Villavicencio con la avenida Alfonso López y la del Llano. En muchos casos igualmente se trazan avenidas paralelas a líneas de ferrocarriles, como las avenidas del ferrocarril en Pereira de Ibagué
en Bogotá con la Caracas, la avenida Quito, la Novena, o en Cartagena con la avenida Venezuela. También se hacen avenidas que delimiten accidentes geográficos con el resto de la población, como Medellín y la autopista regional que separa el río de la ciudad, o Bogotá con la avenida Circunvalar que separa a Chapinero y Santa Fe de los cerros orientales. Ahora lo siguiente que suele pasar es que la ciudad extiende avenidas hacia todas las direcciones en las que crece, usualmente hacia pueblos cercanos y siguiendo líneas mayoritariamente rectas, como Barranquilla, Cali o Bogotá. Ahora también tenemos que hablar de las intersecciones, y es que en los puntos en los que estas avenidas se cruzan tenemos que escoger cómo hacer sus cruces. En el caso colombiano es súper común que haya un semáforo si el tráfico es aceptable. Normalmente los giros a la izquierda no se permiten y hay que hacer orejas utilizando las calles de los barrios, aunque cuando el tráfico no es tanto y hay espacio entonces hay una rotonda, aunque si hay un gran flujo por una parte entonces se hace un puente y abajo la rotonda, pero si entonces es una rotonda con un flujo demasiado alto se hace un deprimido, una rotonda y un puente. O en caso de que haya un tantico más de espacio se suele hacer o intentar hacer una intersección de trébol. En caso de que no haya absolutamente nada de espacio, la avenida principal se vuelve un puente y va a tener salidas a la derecha sobre la que es la avenida menos transcurrida. A veces también se suelen poner retornos más adelante para poder hacer todos los giros necesarios, ya que usualmente solo se suele ir hacia la derecha. Algo que asimismo caracteriza a las ciudades colombianas es que no hay avenidas que no cuenten con separadores. Usualmente estos separadores suelen ser arborizados o pueden tener algo en el medio como cemento, pasto, un caño o una troncal de BRT. Aparte de esto, las autopistas son poco comunes, de hecho es que prácticamente no hay, y las avenidas no suelen ser tan anchas tampoco. Las avenidas con más carriles a duras penas suelen pasar los 4 carriles por sentido, siendo las más grandes de 5, el promedio estando entre 4 y 3 carriles, y lo normal en caso de que se necesite una avenida pero que no lleve tanto flujo es de 2 carriles. Ahora, independiente de todo esto, nunca hay cruces grandes cerca de los centros históricos. Comúnmente lo más grande que se suele ver es un puente, pero la regla es que usualmente hayan solo semáforos. Esto permite que sea más fácil transitar por allí siendo un peatón o ciclista. Dejamos de lado el trazado de las ciudades para ahora hablar del transporte público, hablando sobre sus espacios en los núcleos urbanos, ya que esta es una de las partes más importantes del urbanismo colombiano. Para empezar tenemos que destacar la importancia de los buses, ya que son el método de transporte más usado en el país gracias a su capacidad de transportar gente y a que se mueven en los mismos sitios en los que un carro lo haría. Pero es que la importancia de los buses no para allí, sino que en Colombia el BRT es parte de nuestra marca país. Por si usted es un pollito en esto del urbanismo le explico rápido qué es un BRT, con eso no se me marea cada que lo mencione. De sus siglas en inglés, Bus Rapid Transit, es un sistema de transporte masivo que se basa en la movilización de buses en un carril exclusivo, exacto, como Transmilenio. Pero siguiendo con esto vemos que hay 7 urbes en Colombia que han implementado el BRT, lo que supone que cerca de 24 millones de personas viven en una ciudad que ha implementado este sistema. Esto representa el 48% de la población total del país y el 65% de la población urbana. El primer BRT, el más famoso y el que más gente mueve es el Transmilenio de Bogotá, claramente. Mueve 2,5 millones de personas diarias y tiene 12 troncales. Fue inaugurado en el 2000 y sirvió de inspiración para demás sistemas BRT en Latinoamérica y el mundo. Y ahora, en orden de implementación del sistema, tenemos al Megabús de Pereira que se inauguró en el 2006. Este se me hace curioso ya que Pereira no supera el millón de personas. Creo que de hecho es la 7ª ciudad del país en población, pero qué chimba que ya tengan su propia red de transporte público, no como otros. El Megabús tiene 3 troncales y mueve cerca de 150.000 personas al día, lo que representa hasta el 20% de la población total de su área metropolitana. A este le sigue el mío, o por sus siglas, Masivo Integrado de Occidente, el BRT de Cali. Mira, ve. Inaugurado en 2008, tiene 6 líneas y mueve a 500.000 personas diarias, o sea, el 16% de Cali. El que le sigue es el Metrolínea de Bucaramanga, mano. Este fue inaugurado en 2009 y cuenta con una troncal y mueve 245.000 pasajeros diarios, lo que corresponde al 20% de Bucaramanga. El siguiente es el Transmetro de Barranquilla. Fue inaugurado en 2010 y este es bastante pequeño en comparación al área metropolitana. Tiene 3 líneas que movilizan cerca de 130.000 personas diarias, menos del 10% de la población. A este sistema le seguiría el Metro Plus de Medellín. Este es el único sistema BRT de Colombia que es complementario, ya que sabemos que en Medellín lo principal son el metro y los cables aéreos.
Este sistema fue inaugurado en 2011, tiene 3 troncales y mueve 145.000 usuarios, lo que representa el 4% de la población del Valle de Aburrá. Y el último que se ha inaugurado fue el Transcaribe de Cartagena en 2015. Tiene una troncal y mueve cerca de 100.000 personas diarias, lo que representa el 10% de la población de la ciudad. Ahora entonces, por orden de extensión, la lista sería así. Y por lista de movimiento de pasajeros, la lista sería así. Como vemos, en muchos sistemas de BRT. Mi tier list de cuáles me gustan más es esta. Tenemos que hablar asimismo de ciudades que no cuentan solo con el BRT como medio de transporte público, ya que desde que en Medellín se inauguró el Metrocable, muchas ciudades colombianas también han construido este sistema. Son 5 en total las cuales lo han implementado. Y comenzamos hablando claramente de Medellín porque acá se originó el sistema como tal. Los sistemas de cable aéreo se dieron a conocer en agosto de 2004 cuando la capital de la montaña inauguró su primera línea, la línea K con 2 kilómetros y 4 estaciones. Este sistema fue un éxito y vemos que se extendió por Latinoamérica, ya que es una forma eficiente de llevar transporte público a las zonas remotas o marginales de las ciudades. Hoy en día el sistema de cables aéreos de Medellín, aunque no es el más largo del mundo, sino el tercero con cerca de 15 kilómetros de longitud, tiene 6 líneas y mueve 80.000 personas al día, el segundo más usado del mundo. A este sistema en Colombia le siguieron el cable aéreo de Manizales. Este sistema fue inaugurado en el 2009 y este es el único caso en Colombia en el que el único sistema de transporte público no es un BRT. Tiene cerca de 3 kilómetros de extensión, 4 estaciones y 2 líneas. Este sistema mueve un promedio de 11.000 personas al día. El Mío Cable en Medellín sería el tercer sistema de cable en entrar en operación en el país, entrando este en servicio en 2015. Este es también el de menor extensión a nivel nacional. Cuenta con 4 estaciones a lo largo de una única línea de 2 kilómetros de largo y mueve apenas 6.000 usuarios al día. El siguiente sistema en inaugurarse fue el Transmicable de Bogotá, en diciembre de 2018. De este no hay mucho que decir más allá de que mejoró mucho el espacio público en Ciudad Bolívar. Me gusta cómo es que cada una de las pilonas tiene una pequeña plaza alrededor y se sabe integrar con el ambiente. No es como los primeros metrocables de Medellín que es literalmente, sí, pues tome un poste grandísimo acá en medio de la calle para que afine. El último sistema en inaugurarse fue el Megacable Pereira. Bueno, creo que Pereira es realmente buena ciudad en cuanto a transporte público se trata porque ya estaban haciendo una red intermodal, mano. Este sistema fue inaugurado en 2021 y tiene una línea única de 3,5 kilómetros de largo, en la cual se reparten 4 estaciones. Este sistema es usado por 4.000 personas al día, lo cual lo hace el menos usado en Colombia. Esta red de teleféricos en total mueve 113.000 personas al día, lo cual podríamos decir que lo hace el tercer sistema de transporte más usado del país. Y ahora ustedes me preguntarán ¿cuál es el segundo? El segundo es el metro. Tan solo el metro de Medellín pone este sistema de segundas. Es usado por 650.000 personas diarias en una red de 2 líneas que suman 34 kilómetros de extensión, las cuales cuentan con 27 estaciones en las que 8 son de conexión. El metro de Medellín es un orgullo para los paisas, ya que en serio es un sistema bastante bueno y es el único de su tipo en Colombia. Además que el metro carga con una fuerza cultural muy importante, la cultura metro, de la cual hablo un poco en este video de acá arriba. Aunque no podemos decir que Medellín va a ser la única ciudad con metro en Colombia, ya que en Bogotá el metro empezó construcción hace un rato. Esta será una línea de 24 kilómetros de largo y contará con 16 estaciones. Y también tenemos con que la línea 2 ya tiene asegurada la platica. Y no creo que falte mucho para que empiecen la licitación, pero igual, creo que el metro capitalino es de las cosas más polémicas de Colombia. Si les gustaría que volviera a hacer un video hablando de su historia y explorando más cosas así, déjenlo en los comentarios. Y todo bien que después dentro de 1000 años lo hago. Aún así, Bogotá y Medellín tampoco son las únicas ciudades que aspiran a tener una gran red de metro, ya que Cali también espera que para 2025 empiece la construcción de su tren de cercanías, el cual ahora mismo está en estudios de factibilidad. Antioquia, asimismo, por sí sola desea apostar a los trenes al querer construir el tren del río en el Valle de Aburrá, y de la costa caribe está sonando cada vez más un proyecto de construir un tren entre Cartagena y Santa Marta. Todos estos proyectos están incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual su realización es bastante probable, aunque costosa, ya que esta junto con otros proyectos férreos se estima que puedan costar hasta 6.000 millones de dólares. Igual esperemos que se avance. También tenemos los tranvías. Actualmente el único tranvía que hay en Colombia es el de Ayacucho en Medellín, el cual tiene 9 estaciones a lo largo de 4 kilómetros, mueve un aproximado de 31.000 personas al día.
Los tranvías, al igual que los trenes, son casi que el sueño húmedo de los colombianos ahora. Hay varios proyectos que tienen que ver con estos actualmente, comenzando con el tren de cercanías de la Sabana de Bogotá, llamado Regiotram, el cual empezó a construirse hace unos meses. Tenemos igualmente su posible extensión al norte, que ahora mismo está en estudios, y aunque ya vamos a tener un tranvía, igual los bogotanos nos quedamos con el agridulce de no tener tranvía por la séptima. Hice un corredor que pareciera ser para los tranvías, pero que es para buses. Aunque lastimosamente los buses son la mejor opción para la séptima por muchas razones. Y el que le tira al proyecto de la séptima verde, como es loca para darle en la jeta, gonorrea. Casi por la misma línea de los tranvías están los trenes ligeros, los cuales aún no hay en Colombia, pero se espera que para 2027 Medellín inaugure el metro del 80, el cual ya inició construcción. También está el proyecto de tren ligero de Barranquilla, que por ahora está como medio perdido por ahí. Esperemos que deseen continuar con esto, ya que Barranquilla apesta en temas de transporte público. Ahora que ya terminamos de hablar de transporte público, tenemos que pasar a hablar sobre cómo son las ciudades colombianas respecto al ciclista y al peatón. En Colombia gran parte de los viajes se hacen caminando, ya que en sí tenemos ciudades que cuentan con una rica zonificación mixta y son densas poblacionalmente. Esto es bastante beneficioso, ya que reduce los viajes en automóviles y mantiene sana la vida de sus ciudadanos, ya que tienen que estar constantemente en ejercicio. Uno saca piernas yendo a hacer el mandado. No es como en los países de Norteamérica, que literalmente uno agarra el carro para ir a comprar papas. Una mayor densidad de población también significa mejor cuidado del medio ambiente y que es más fácil llevarle servicios y transporte público a las zonas con alta densidad poblacional. Para la muestra, un botón. Y acá nos echamos épicas batallas de transporte público de ciudades. Área metro del Valle de Aburrá, o sea Medellín, versus la zona metro de Minneapolis y San Paul, en Estados Unidos. Ambas son urbes que cuentan con una población similar. Medellín tiene 4 millones de personas, mientras que Minneapolis y San Paul, me voy a referir a las dos solo como Minneapolis, tienen 3,7 millones. O sea, una diferencia de tan solo 300.000 habitantes. Pero si vemos su mancha urbana, vemos claramente que la de Minneapolis es una bestialidad comparada con Medellín. Minneapolis tiene un área urbana de 21.000 kilómetros cuadrados, mientras que la pobre Medellín tiene una de 1.200 kilómetros cuadrados, por lo que a la hora de construir transporte público volvemos a comparar. Tan solo con las vías férreas vemos que Medellín tiene buena cobertura, 35 kilómetros de metro repartidas en 3 líneas con cerca de 1 millón de usuarios diarios. Ahora si vemos Minneapolis, vemos que ya de plano la red es ridículamente pequeña comparada con el resto de la ciudad, y aunque son 37 kilómetros en total, se encuentran repartidos solo en 2 líneas, que mueven solo 37.000 personas diarias, prácticamente nada. Y para hacer una red con la misma cobertura de la de Medellín tendrían que literalmente tirarse décadas expandiendo la red hacia todas las direcciones, lo cual dudo mucho que hagan. Aparte de que si vemos ambas ciudades, es sorprendente el cambio de densidad de población. Si vemos una comuna como lo es El Poblado y la comparamos con Central Minneapolis, nos vamos a dar cuenta que tienen en común la densidad de edificios altos. Más sin embargo, fuera de Central Minneapolis, la ciudad se vuelve solamente una planicie llena de viviendas unifamiliares, de esas de las películas gringas, mientras que los edificios altos en Medellín siguen hasta llegar más al sur y hacer que inclusive los municipios de Itagüí y Sabaneta sean literalmente una extensión del Poblado. 23 kilómetros cuadrados en los cuales hay 400.000 personas, una densidad poblacional de casi 18.000 personas por kilómetro cuadrado, de los distritos con mayor densidad poblacional de Colombia y uno de los más densamente poblados de América. Esto refleja un urbanismo que nos dirige a hablar de los conjuntos habitacionales, y es que estos son parte clara de la visión de ciudad que hay en Colombia. El primer conjunto habitacional en Colombia fue el Centro Urbano Antonio Nariño, también llamado Juan. Este fue inaugurado en 1958 y trajo por primera vez a Colombia una nueva idea que tomaría mucho peso y expandiría la idea de la supermanzana, o sea, un solo espacio público con áreas verdes y zonas peatonales a la cual los autos tengan que rodear, y que estos espacios puedan suplir a sus habitantes de la mayoría de necesidades en un solo sitio. Eso suena muy utópico. ¿Funcionó? Pues al parecer sí, porque la población rural desde que se construyó el Juan hizo brr y se fue para el piso. En todo momento se siguieron haciendo conjuntos como Ciudad Kennedy, Ciudad Tunal, Ciudad de la Col Subsidio y tenemos hasta la Ciudad Verde. Gracioso que el país que tanto detesta el socialismo tenga postales que no precisamente recuerdan a Los Ángeles o Detroit, Carachas. Esa vaina parece yo que sé, Moscú o cualquier ciudad de Europa del Este.
pero bueno. Después de este boom en los conjuntos, ahora gran parte de la población en Colombia vive en apartamentos. Y ustedes dirán ¿por qué? Y creo que la respuesta que yo les doy es que son cosas de la sociedad, de Nosa Society. Y es que las primeras personas en mudarse a estos sitios claramente eran personas de clase alta o clase media que querían altura, ya que eso logra dar en cierto modo estatus social, además de cierto sentimiento de seguridad, lo cual hizo que mucha gente se fuera a vivir a estos conjuntos, ya que realmente están bastante bien. Además que creo que uno no espera que lo roben en un cuarto piso, a menos de que dejes entrar 2 millones de venecos a tu país. Ahí sí cualquier modalidad de hurto es posible, pero volviendo a explicar lo de la densidad poblacional, esta claramente crea una sociedad que le gusta andar a pata como la garrapata. Tenemos que también hablar de la peatonalización de calles y la creación de espacios públicos. Bogotá se las da de partida al Cities Skylines de la vida real y demolió todo el antiguo barrio El Cartucho para volverlo hoy en día el Parque Tercer Milenio. Hoy hizo una estructura encima de la calle 26 para extender el Parque Bicentenario, y en el centro se peatonalizó por completo la avenida Jiménez, la carrera séptima y demás calles que hicieron que hoy en día el centro de Bogotá sea un sitio para ir caminando. Es que no hay nada más perfecto que ir a Monserrate, después bajar a la Candelaria y seguir caminando hasta la Plaza de Bolívar, o echarse el famoso septimazo, el cual hoy en día consiste en hacer un speedrun de caminarse todas las séptimas sin dejar que alguien le lustre los zapatos y le cobre 20.000 pesos por eso. Bogotá no es la única ciudad colombiana que ha hecho esto de crear espacio público y peatonalizar calles. Medellín también es referente al haber soterrado la autopista regional y crear uno de los parques más bellos y hermosos que hay en Colombia, aparte de haber peatonalizado una buena parte de la avenida Carabobo y demás calles en el centro. En Cali tenemos el ejemplo de la avenida Colombia y el Boulevard del Río, otro caso de una avenida que se soterró para crear espacio público encima, aunque esta no fue buena porque de paso crearon a los Bouleboys. En Cartagena, cuando se construyó el enlace vial de Crespo, también se hizo un parque encima de un túnel dando hacia el mar, y en el centro se peatonalizó parte de la avenida Venezuela. Y en Barranquilla tenemos el ejemplo de la construcción de su malecón y del monumento a la ventana al mundo. Hay otras ciudades que cuentan con calles en el centro que son exclusivamente peatonales, como Ibagué, Pereira, Tunjo, Santa Marta. También el uso de la bicicleta es bastante importante. Es que cómo vamos a tener cracks en el ciclismo como Nairo y no nos va a gustar andar en cicla. Si es como si a los argentinos teniendo a Messi no les gustara el fútbol. Bogotá es la 12ª urbe más amigable al ciclista en el mundo, la más amigable de las Américas, y según el sistema distrital de registro de bicis Bogotá, en la ciudad hay 1,5 millones de bicicletas y 800.000 bogotanos se mueven al día en bici, por lo que en Bogotá hay 202 bicis por cada 1000 habitantes. Con el tema de las ciclas es muy chévere porque es que inclusive las nuevas avenidas que se están construyendo en la capital ya se hacen con ciclorruta incluida. En general, ¿a quién no le gusta ir por la ciclorruta de la calle 26 o participar en la ciclovía los domingos? Que de hecho la ciclovía también es de origen bogotano y muchas ciudades la han implementado. Hoy en día Bogotá se corona como una de las urbes con más kilómetros de ciclorruta en el mundo. Y no es la única en Colombia que cuenta con varios kilómetros de ciclorruta. Cali cuenta con cerca de 200 kilómetros en total. La que le sigue la lista es Medellín, a la cual le destaco la red de Encicla, que hace más fácil andar en bici por los 120 kilómetros de ciclorrutas de la ciudad. Y después de Medellín está sorpresivamente Manizales, con 107 kilómetros de ciclorruta, lo cual me sorprende porque es 20 veces más pequeña demográficamente hablando que Bogotá, pero su red es 6 veces más pequeña que la capitalina, por lo que creo que la hace de las que tiene la mejor cobertura también. Y ya después está Barranquilla con 63 kilómetros. Y aunque no encontré fuentes sobre cuántos kilómetros de ciclorrutas totales hay en toda Colombia, yo pensaría que fácilmente alcanza a sobrepasar los 1000 kilómetros. Pero para que se den una idea, en el país hay 20 millones de bicis registradas. O sea que hay casi una bicicleta por cada 2 personas. De hecho, en general hay más bicis que vehículos automotores en toda Colombia. Y bueno, si se quedaron viendo todo el video, pues la buena socio. Intenté hacerlo todo en lenguaje chicharrón con papas para que entendieran y se entretuvieran en cierto modo. Aunque es difícil porque ¿cómo carajos hago que este tema sea entretenido? Le agradezco a mi parceira Clau por la miniatura. Les dejo su Instagram en la descripción para que la sigan y pues si quieren síganme de paso a mí. No subo nada interesante, pero al menos es una interacción más cercana. Y pues suscríbanse, todo bien. Les habló el zorro Pepe con WD. We implemented a mass transit system based on buses on exclusive lanes. We called it Transmilenio in order to make buses sexier. Nos veremos dentro de un siglo. Adiós.